Hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Así es, Señor, hoy venimos delante tuyo a declarar que confiamos en ti y en tu amor, Señor. Declaramos que algo nuevo viene para nuestras vidas. Hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti.
hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre, hoy volveré a tu amor que late fuerte. Cristo, yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Todo es nuevo en ti, Señor. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Si vivo hoy, si vivo en mí, si vivo hoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo hoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo hoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo hoy, es por tu amor, Dios. Es por tu amor, Dios. Una verdad que traspasa todo mi ser. Tú eres mi fuente de vida y paz. ¿Cómo describir tanto amor? ¿Cómo entender tu perdón? Es un deseo de mi corazón. Estar contigo, sentir tu abrigo, que pase el tiempo. Un
Queridos hermanos, muy buenos días. Qué bueno saludarles. Seguimos en tiempo de pandemia, seguimos en tiempos de desafíos de fe, seguimos con pruebas, con luchas. Jesucristo dijo en el Evangelio según San Lucas, pues que era imposible que no hubieran pruebas, que no hubieran conflictos, que no hubieran peleas, que no hubieran situaciones que son atípicas al estado de perfección en el cual fue creado la humanidad. Sin embargo, el pecado trajo esas situaciones. Hoy le queremos animar en el nombre de Jesús para que usted se consuma más en esa relación personal con Cristo Jesús. Esperamos que la iglesia crezca en una relación personal con Jesucristo. Esperamos que la iglesia conozca más al Salvador, al Dios hecho hombre. Esperamos más que se relacione, porque Él abrió el camino al cielo. Él es la puerta al Padre. Él es quien nos envió a su Espíritu Santo. Por eso, esta mañana oramos y hemos venido orando incesantemente para que la fe de ustedes no falte. Eso le dijo Jesucristo a Pedro cuando Pedro, en una afirmación muy emocional, le dijo: no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le contesta a Pedro diciendo: Pedro, antes que cante el gallo el día de hoy, me negarás 3 veces. Por eso le invito a usted a ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, en el verso 54 en adelante. El Señor dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor Jesucristo, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este capítulo nos enseña primero el anuncio de Jesucristo a la negación de Pedro. ¿Por qué Jesús anuncia la negación de Pedro? Porque Jesús es Dios y conoce todo. Jesús es eterno. Hemos titulado el mensaje de esta mañana: ¿deseas amar más a Jesús? ¿Deseas amarle más a Él? Es el tiempo en donde debemos conocer más a Jesús, tener intimidad más con Él, con el objetivo de que nuestro amor crezca. Y nuestro amor crece porque el amor es la fuerza más poderosa que hay en el universo. No podemos obedecer a Jesús si no le amamos. El amor es una característica del carácter, de la personalidad, de la esencia de Dios. Pero ese amor debe crecer en nosotros, y no es un amor ciego, sino es un amor determinado por el conocimiento que tenemos acerca de Jesús. Un conocimiento creciente, un conocimiento que cada día es más profundo. Aquí podemos ver en el anuncio de la negación de Pedro, en un hecho muy particular, que Jesús es Dios, y que Jesús, ante el ímpetu, tal vez ante las palabras necias de Pedro, ante su inmadurez, Jesús lo trata con ternura,
le anuncia que Satanás ha pedido permiso al Padre para tentar y tocar la vida de Pedro, que el Padre le dio permiso, así como lo hizo con Job. Sin embargo, Jesús intercede por Pedro y le pide al Padre y pide que la fe de Pedro no falte. En medio de una situación que está viviendo este discípulo de Jesucristo, Jesucristo se manifiesta con ternura, con provisión. Le da una herramienta, una perla gloriosa que es la fe. Esencial para el caminar con Cristo Jesús, esencial para la salvación, esencial para la santificación, esencial para enfrentar cualquier situación, incluido las expectativas que tenemos en la restauración de los tiempos futuros por el tema de la pandemia. Una incertidumbre que se vive en el tema social, económico, aún las congregaciones cristianas. En algunas hay incertidumbre en saber cómo va a ser los nuevos tiempos de pastoreo y de ejecutar la gran comisión con Cristo Jesús. Jesús pide una provisión especial de fe para Pedro, porque Jesús es Dios. Vemos una característica impresionante en Jesús. Recuerda que el objetivo de esta enseñanza es que tu amor por Jesucristo crezca. Y si tu amor por Jesucristo crece, tu obediencia crece, tu compromiso crece. ¿De qué nos tenemos que enamorar de una persona? No es de su aspecto físico. Naturalmente el hombre busca algunos rasgos físicos en una mujer o en un hombre para distinguirle, pero no caminamos por vista sino por fe. Jesús está en el cielo y para conocer a Jesús, el Espíritu Santo ha inspirado la palabra. Se habla de Jesús desde antes de la creación del mundo, se habla de Jesús en la creación del mundo, se habla de Jesús hecho hombre, encarnado, se habla de Jesús en su muerte, en su resurrección y en su gloria, se habla de Jesús en su pronta venida. El libro de Hebreos capítulo 13 verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es eterno. Necesitamos conocer a Jesús, pero necesitamos conocer a Jesús, a esa persona gloriosa, es para enamorarnos más de Jesús. Necesitamos conocer el carácter, necesitamos conocer los rasgos de su personalidad, necesitamos enamorarnos de las reacciones que Él tuvo con sus discípulos. Necesitamos conocer a Jesús en la manera en que trató a unos y a otros, distinguir la delicadeza, la fortaleza, la autoridad, la sabiduría, la justicia, todo lo que inunda el carácter de esa persona gloriosa. Yo te invito a que conozcas más a Jesús para que ames más a Jesús. Conocer a Jesús, amar a Jesús y obedecer a Jesús, seguir a Jesús, es el plan glorioso del Padre para sus hijos. Tener como derrotero, tener como figura a la cual seguir. Tener nuestros ojos espirituales, nuestros pensamientos, nuestras emociones puestas en esa persona gloriosa. Necesitas venir a las Escrituras para conocerle. Y con una expectativa de enamoramiento, una expectativa de admiración. Necesitas meditar más los pasajes bíblicos. Existen 4 evangelios que muestran a nivel general 4 características de Cristo Jesús, como Rey, como hombre, como Dios y como servidor. Pero aún en esos versículos, en esos textos que el Espíritu Santo ha inspirado en los evangelistas, están escondidas riquezas que nos enseñan el carácter de Jesús.
para poder abrazarle. Jesús es personal, es para cada uno de nosotros. Él quiere revelarse a cada uno de nosotros. Quiere que crezcamos en su conocimiento, su sabiduría, y así mismo entonces podremos adorarle, rendirnos ante Él, alabar los hechos poderosos que Él hace, que Él ha hecho y los que hará. Es la oportunidad que la pandemia nos está dando a la iglesia de apartarnos de el quehacer diario, de la rutina, de lo común, y apartar tiempos deliberados en una soledad específica para invitarle a Él y que Él se revele por medio de las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Amar a Jesús es la meta que tenemos en este tiempo. Si se va a culminar la pandemia, haciendo una evaluación nuestra, deberíamos decir, ¿amo más o menos a Jesús? ¿Estás siendo indiferente a Él? Te invito a que vengas a esa persona gloriosa. Es una persona, vive, reina, es gloriosa, es eterna. Necesitamos conocer su mente, sus emociones, sus acciones, su manera de ser. De eso nos debemos enamorar de una persona, de una esposa, de un esposo. Admirar la personalidad de aquellos que nos rodean para amarlos. Aún la palabra nos enseña a amar a los enemigos en medio de toda la perversidad y la maldad. Dios tiene algo que manifestar en ellos. Somos conducto de amor, del que Jesús ha derramado en nosotros, por el cual nosotros somos salvos. Vengamos a Jesús, que Él es eterno. Sin embargo, haciendo un análisis de los textos bíblicos, en ocasiones no hay palabras para describir cosas tan extraordinarias como la reacción de Jesucristo cuando le dice a Pedro: yo he rogado para que tu fe no falte y así puedas salir de esa prueba. Aunque lo niega, es decir, Pedro va a tener una acción adversa, ofensiva contra Jesús, y sin embargo Jesús le da la herramienta, pide el elemento especial de la fe para que esté en Pedro y Pedro pueda sobreponerse a ese pecado, a esos 3 momentos en donde negó a Jesucristo, porque es una ofensa grande. Después de que Jesús estuvo con él, lo sacó de aquel lugar en donde él estaba laborando, le hizo un llamado, lo santificó, le enseñó. Jesús se le reveló como maestro. Jesús lo sacó. Pedro era un hombre sin letras, del común, pero Jesús le trae dignidad a ese hombre. Le ministra, lo abraza, lo soporta, le instruye, le corrige, camina con él, se le muestra en su gloria. Jesús se le mostró a Pedro. Y Pedro necesita tener momentos íntimos con Jesús para poder crecer en ese amor. Más adelante veremos que Pedro entrega su vida por el mensaje de Jesús, de su Señor amado, a quien él vio en gloria, pero también a quien lo negó. Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús experimenta la negación de Pedro en un lugar, como hemos visto, en la casa del sumo sacerdote. Cuando apresaron a Jesús, todos lo dejaron solo y algunos iban siguiendo a Jesús de lejos. ¿Qué pasará con nuestro líder? ¿Qué pasará con nuestro Señor? ¿Qué pasará? ¿Dónde están las palabras de Pedro cuando dijo: contigo iré hasta la muerte? La naturaleza pecaminosa del ser humano hace que confundamos nuestras determinaciones con las emociones. Muchas veces nos gobiernan en las emociones y no las determinaciones. Necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos gobierne la fe, los principios, los valores, y que nos ayude a controlar las emociones que nos hacen traicionar nuestra fe. Eso le pasó a Pedro. Vemos un lugar,
la casa del sumo sacerdote. Vemos una parte de ese lugar, el patio, en donde hay hombres reunidos, en donde se habla de aquel que han apresado, en donde se habla de aquella situación que va a ocurrir de llevar a esta persona a la crucifixión. Lo querían matar. Los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Jesús es piedra de tropiezo para ellos. Jesús es piedra de tropiezo porque está corrigiendo la doctrina, sacando a la luz el pecado. Jesús vino a liberarnos de la oscuridad, trayendo luz a nuestras mentes. Él es luz y debemos enamorarnos porque Él trae luz a nuestras vidas. Trae identidad, trae liberación a nuestra alma abatida, atada, confundida, huérfana. Tienes que aprender a amar más a Jesús. ¿Deseas amar más a Jesús? Tienes que conocer más a Él. Tienes que venir más a Él. Jesús experimenta la negación de Pedro, su debilidad, pero al mismo tiempo Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 21 restaura 3 veces al que lo negó 3 veces. Ese capítulo 21 está diseñado para entender que Jesús no solo sabe nuestros pecados, como sabía el pecado que iba a cometer Pedro, como sabe el pecado que tú has cometido, como sabe que más adelante podrás tener debilidades. Jesús es compasivo con nosotros. Jesús experimentó la negación de Pedro, pero también promovió la restauración del que lo negó. Ese es el Jesús, es Dios hecho hombre, la promesa hecha a la humanidad, a la cual te invito a conocer más. Hay pequeños detalles que impactan mi corazón. Jesús está ante un hombre que ha pecado 3 veces. Y sin embargo, el texto nos dice en el verso 61 del capítulo 22 de Lucas, entonces vuelto el Señor, Jesús estaba escuchando la negación de Pedro, y Él vuelto a Pedro, dice la Biblia, lo miró y lo miró. Lo miró. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo son las palabras de Jesús? Sin duda, Pedro más adelante dice algo que usted y yo debemos decir pronto. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras? Y yo diría también una mirada de vida eterna. Esa mirada que Jesús le hizo a Pedro es una mirada compasiva. Es una mirada de amor. No es una mirada de acusación. Es una mirada de cariño. Lo mira como él mismo. Sigue siendo su discípulo. Sigue siendo su alumno. Sigue siendo aquel en el cual está derramando su amor, su poder, por el cual vino a morir en una cruz, al cual quiere salvar. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Compasiva, llena de amor. Jesús ya proyecta inclusive la propia restauración del apóstol. En el capítulo 21 de San Juan dice, hijitos, ellos habían negado a Jesús, Jesús había muerto y habían vuelto a pescar, a su actividad anterior. Cuando uno niega a Jesús pierde 2 cosas, su identidad y su propósito. Pero la salvación no depende de nosotros, depende de Jesús. Y Jesús es persistente. ¿Por qué enamorarnos de Jesús? Porque aunque hemos pecado, Él es persistente con nosotros. Él insiste en nuestra restauración. Él insiste en nuestra salvación. Él insiste. El que comenzó la buena obra en Pedro es el mismo que comenzó la buena obra en usted. Y Él es fiel. Y por eso debemos enamorarnos más de Jesús. Porque rasgo de su personalidad es su fidelidad, su compasión por el débil.
A Jesús le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Él escribe en el piso. Aquellos hombres tentaron a Jesús. Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cómo es de sabio Jesús al contestar de esa manera? Si todos aquellos eran acusados también de pecado, ellos también deberían ser parte de aquellos que deberían recibir el apedreamiento, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús es sabio para confrontar a aquellos y darles una oportunidad también de salvación y de arrepentimiento. Pero también traer no solo al arrepentimiento a esta mujer, sino para que escuchara. No fue una mirada, esta vez fue unas palabras, una voz. Dice Jesús, ¿dónde están los que te acusan? Ella mira y dice, no sé, no hay nadie. Entonces no hay nadie que te condene. No, Señor, no, aquí no hay nadie. Yo tampoco te condeno. ¿Qué tal esas palabras de Jesús? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Y palabra, qué misericordia, qué amor tan grande. Jesús no nos está refregando el pecado, el pasado, todo lo contrario. Está comprometido en un proceso de restauración absoluto con nosotros. Absoluto con nosotros. Jesús es Dios. ¿Quieres enamorarte más de Jesús? Conoce más a Jesús. Conoce más a Jesús. Conoce su mirada. Conoce sus palabras. Conoce sus actitudes. Conoce cómo se acerca a una mujer que nadie se acercaba. Ningún judío se acerca a una mujer a hablar, a una mujer samaritana o a un leproso tocarlo. Aquel que ha sido rechazado, él vino a él. Vemos a un Jesús tierno, vemos a un Jesús que sostuvo a Pedro en medio de la prueba. Ese es el Señor al cual hemos confesado como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Los gobernantes traicionan a sus pueblos, pero nuestro gobernante verdadero es fiel hasta la muerte, y hoy en su resurrección sigue siendo fiel. Nos sostiene. El creyente tiene esperanza. En el creyente ha sido derramado el gozo que el Espíritu Santo trae. Jesús es poderoso e intercede. Mire, es un intercesor. Intercedió por Pedro. O sea, Él ruega por nosotros. San Juan capítulo 17 nos enseña acerca de la oración intercesora de Cristo. Cristo intercede por ti y por mí, como discípulos, para que nuestra fe no falte. Dice al Padre, no los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Mira a Jesús intercediendo al Padre. Una persona hermosa, gloriosa, que intercede por un pecador como tú y como yo. ¿Cómo es la personalidad de Él? ¿Cómo es el carácter? Que aún fallando 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, muchísimas veces, Jesús sigue llamándote. Jesús sigue perdonándote. Jesús sigue estando vigente en su sangre preciosa, activa para la voz de una oración de arrepentimiento, limpiarnos de todo pecado. Limpiarnos de todo pecado. Jesús sabe todo de ti, mi hermano, que estás ahí. Como lo sabía de Pedro, sabe todo de ti. Sabe todo de ti. Sabe cuántas veces te ha fallado, y esa mirada hoy debe estar sobre ti. Mirada compasiva. Aunque tú le has negado, aunque yo le he negado, Jesús está con nosotros, nos mira. Y hay otra voz que dice, hijitos míos. O le dice, Pedro, usted el que me negó, hijitos míos. Les preparó en la playa, San Juan capítulo 21,
comida. Sí, al que lo negó le preparó comida. Y al que lo negó le apartó tiempo específico. Lo apartó. Porque es que Jesús es restaurador de manera individual. Hay veces creemos que Jesucristo, el Padre o el Espíritu Santo es para otros. No, Él es para todos. Él está en todo lado. Puede manifestarse al mismo tiempo en cada uno de nosotros. Él quiere tener tiempos individuales contigo. Jesús quiere con su mirada examinarnos y con sus palabras confrontarnos y con sus actitudes restaurarnos y con su poder sanarnos, liberarnos, transformarnos, restaurarnos, exaltarnos. Si Jesús, esa es la generosidad de la persona a la cual le invito a amar más. Tú y yo hemos sido como Pedro. Tal vez de Pedro se habla y ese Pedro habría que cambiarlo por nosotros. Porque en nuestra inmadurez, en nuestra falta de conocimiento, en nuestra falta de compromiso, en nuestra pereza, en nuestra negligencia en el crecimiento espiritual, en nuestro activismo diario, en nuestra confusión interna, hemos fallado. No hemos logrado madurez. Pero Él nunca nos ha soltado. Te sostendré de la mano derecha. Mío eres tú, dice el Señor. Ese Jesús que le dijo a Pedro, mío eres tú, con esa mirada. Aunque me niegas, mío eres tú. Y pronto te voy a restaurar. Voy a ir a la cruz. Al tercer día resucitaré y voy a buscarte, a ti y a los otros que me han dejado solo, que se han ido. Voy a buscarlos. Porque los amo. Jesús vino a buscar lo que se le había perdido. Es un buscador de personas perdidas. La perla perdida, el hijo pródigo, la oveja perdida. Son ejemplos que las Escrituras nos dan del carácter de Jesús. Vino a los perdidos. Es buscador de pecadores, amigo de pecadores. Amigo de personas indignas para el mundo. Usted y yo. ¿Por qué no enamorarse de una persona así? Si tú y yo al examinarnos con la palabra de Dios, al tener consecuencias de nuestros propios actos, nos sentimos indignos, pero Él nos busca y con sus palabras tiernas, restauradoras, nos dice, no, yo derramé mi sangre por ti, ven, yo te voy a restaurar, te voy a sanar, te voy a levantar, te voy a fortalecer. Así fue Jesús con la mujer sorprendida en adulterio, la levantó, ni yo te condeno, vete. No peques más. Jesús es maestro, instructor. Ya tenemos todo en Jesucristo. Si quieres enamorarte de una persona, es Él, es Él. Quieres admirar a una persona, es Él. Quieres comprometerte con una persona, es Él, se llama Jesucristo. El amor encarnado del Padre, el que manifestó el verdadero amor en una cruz por toda la humanidad, por ti que me escuchas. Enamórate de Jesús. Enamórate. Libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas son las más importantes. Nos hablan acerca de Jesús, nos hablan acerca de aquel que iría a venir, nos hablan acerca de la promesa hecha a la humanidad y describen el carácter y la personalidad de Jesucristo. En especial en el libro de Isaías, en algunos pasajes nos enseña de su grandeza. Isaías capítulo 53, verso 12. Su grandeza, dice así. Él es grande. Entonces, ¿te quieres enamorar de alguien? Grande. Te invito a enamorarte de alguien verdaderamente grande, verdaderamente importante, verdaderamente rico, verdaderamente único, verdaderamente perfecto. De esa persona quiero invitarte a enamorar. De esa persona. Ella es la que nos debe sacar lágrimas de alegría, suspiros de anhelo de estar con Él más, suspiros de gratitud. Esa persona nos quebranta, nos hace sentir frágiles,
pero al mismo tiempo nos hace sentir valientes y nos hace valientes para enfrentar cualquier cosa. Ese libro de Isaías también dice que Él es perseverante. Jesús es perseverante, no desfallece. Hombres y mujeres desfallecen en las relaciones unos con otros. No aguanto más, hasta aquí voy. Esto fue así, pero Jesús es perseverante. Isaías 42:4 nos enseña que Él es perseverante. Isaías 53 nos enseña el sufrimiento de Jesús. Él sufre. Hay personas que no sufren por otras, quieren vivir bien, pero este mundo también trae sufrimientos. Cuando venimos al matrimonio decimos, en las buenas y en las malas, en las actitudes correctas y en las incorrectas, en las bendiciones y en los sufrimientos. Jesús es sufrido. Él sufrió por ti y por mí. Rechazo, maltrato, señalamiento. Esa es la persona perfecta, la persona sabia. Él es fiel, característica difícil de encontrar en una persona humana. Fiel, 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 permanece siempre, permanece ahí. Dios es fiel, Jesús es fiel. Eso nos enseña las Escrituras. Pero hay más rasgos de Jesús que nos enseñan las Escrituras. Es inteligente, es sabio, es todopoderoso. Y la misma Biblia habla del resplandor, una persona resplandeciente. No te invito a enamorarte de una persona del común, sino de una persona que resplandece en los lugares donde llega. Cuando una persona que resplandece llega a un lugar, cambia la atmósfera del lugar, todos se fijan en él. Jesús un día vendrá resplandeciente y con un grupo de personas, una multitud de personas detrás de él. No son sus seguidores, son aquellos que han sido consumados en las bodas del Cordero. Y también con él serán resplandecientes, porque la esposa del Cordero resplandeciente es resplandeciente, la esposa del Cordero Santo es santa, la esposa del Cordero glorioso es gloriosa, es distinguida. Ese es el llamado que tienes. Enamórate de esa persona perfecta, de aquel que intercedió por ti. Hoy somos salvos tal vez en una respuesta a la oración de Jesús a su Padre. ¿Sabes que Él murió en la cruz? Y su cuerpo fue llevado a una tumba, pero al tercer día resucitó. Significa que Él es un conquistador de algo que la humanidad nunca podrá conquistar. Escrito está, absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Enamórate del conquistador de la muerte. Pero yo creo que del conquistador del corazón de Pedro, pecador, afligido, el que lloró amargamente, un día iba a escuchar las palabras del mismo por el cual lloró, diciéndole: Pedro, ¿me amas? ¡Qué confrontación más tremenda! ¡Qué confrontación más tremenda! Mirándolo a los ojos como lo miró en aquel momento, la misma mirada, la misma persona, esta vez en una playa, cara a cara y en forma individual. ¿Me amas? Pedro, te amo, te quiero, Señor. Apacienta mis corderos. Está restaurando su identidad perdida y está restaurando su propósito perdido. Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. Yo te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Pedro, vas a pastorear mi rebaño, mis ovejas. Qué restauración más gloriosa. Una persona que uno ofende todos los días y lo busca todos los días y lo restaura todos los días en cada momento. Una persona que le habla con cariño, que no lo acusa, que sabe cómo tratar a la otra persona, que sabe cómo soportar las debilidades, que sabe cómo ayudar en los momentos del pecado más profundo.
No hay pecado que pueda ser perdonado si no es confesado, obviamente. Vengan en arrepentimiento a Jesús y sánale. Jesús es el restaurador de la humanidad. Jesús es el Señor. Jesús es el que hoy te está proponiendo entablar una relación mucho más profunda. Él es el ideal de hombres, mujeres y niños. Es la persona que hoy predicamos. Él es justo, perfecto en todos sus caminos, no pecó. Nos enamoramos de personas imperfectas. Te invito a enamorarte de una persona perfecta, al que no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él, el que recibió el castigo por ti. Ese es el varón de dolores, el que extendió sus brazos, recibió los clavos, el vituperio, la lanza que traspasó su corazón. Esa es la expresión mayor de amor. El que está sentado a la diestra del Padre, enamórate de Él, conócele más a Él. Escucha su voz tierna, instructiva. Él es el maestro, Él es el guía, Él es el consejero, Él es el varón fuerte, Él es el experimentado en quebrantos, Él es el sabio, Él es la sabiduría encarnada. Él es el Señor, Él es Jesucristo. Ven a Él, acéptalo como Señor, como Salvador. Pero no te quedes ahí, abrázalo como tu amante. Él es el que te quiere amar. Él es el que quiere derramar en tu vida bálsamo de sanidad, porque Él también dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él es tu médico sanador. Él es la medicina de las heridas de tu alma. Él es la medicina de las heridas de tu espíritu, de tu cuerpo. Él es el restaurador de portillos, el que levanta la casa del que está caído, la dignidad del que la ha perdido. Él es Jesús, Dios hecho hombre, el Emmanuel, Dios con nosotros, el que se humilló por ti y por mí. Ven, enamórate de Él. ¿Quieres amarle? Te invito a que lo hagas. Te invito a que respondas si deseas amar más o no a Jesús. Y si es así, afirmativo, quiero amar más a Jesucristo, ven a las Escrituras, apártate y le pido al Espíritu Santo que te revele más y más la persona gloriosa de Jesucristo. Los apóstoles tuvieron revelación de Él, escribieron acerca de Él, todo lo que fue impactado y fueron impactados por Él. Hoy ven a Jesús para que seas impactado por Él. Ven, abrázalo. Tienes la riqueza más grande, porque quiero decirte, la riqueza más grande del ser humano es la relación personal con Jesucristo. Es la relación personal con Jesucristo. No temas, Él no te va a dejar. Seguirás siendo un hombre, una mujer absolutamente rica, porque Él está contigo. No te dejará ni te desamparará. Ven a Jesús, ven a Él. Espíritu Santo, a tu iglesia que tiene heridas, incertidumbres, que está ciega tal vez, desorientada, que ha tenido pecado. Te pido, ven a ella, restáurale, como lo hiciste con Pedro, como soportaste el pecado de Pedro, Señor. Dale una mirada, dale palabras de ánimo, dale palabras de restauración, dale palabras de gozo. Haz con nosotros lo que hiciste con Pedro, te lo pido, Señor, y ayúdanos a proclamar ese mismo amor a toda la humanidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesucristo, el amor de tu vida, el amor de mi vida. Que el Señor los bendiga.